Entonces, vamos con el primer tema, ¿verdad? Lo que habíamos comentado. Ojito, ojito. Así es. Ojito, ojito. ¿Por qué es importante acudir al oculista y sobre todo a tiempo? Claro, creo que lo que mencionamos en la presentación, ¿no? A veces descuidamos estos pequeños síntomas acerca de las fallas de la visión, cuando te acercas mucho a la pantalla, cuando sientes irritación, cuando se te pone rojo el ojo, entonces... Y lo descuidame, después lo veo, ahorita me da flojera, la otra semana, y así se va postergando y por supuesto de pronto la enfermedad se empieza a poner más complicada. Sobre todo en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños. Hay que, como tú decías bien, hay que investigar. De repente si ellos se sientan adelantito en la primera carpeta, no es necesariamente porque sean recontra chancones, porque quieren estar ahí primeritos, no, sino porque de repente no ven bien, no leen la pizarra y a veces ellos no dicen nada, se quedan calladitos. Entonces siempre nosotros como padres tenemos que estar atentos, observando, y también los que son los profesores, ¿verdad? Los maestros de clase tienen que estar observando todo esto. Bueno, la importancia de acudir al oculista. Hemos invitado al doctor Mauricio Miranda, que es oftalmólogo. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, Cecilia. Bienvenido. Buenos días, Oscar. Gracias por venir. Mauricio, antes de empezar, ¿no te han dicho por ahí que tienes un parecido físico al cineasta Fran Pérez Garland? Nunca. ¿Nunca? Sí, nunca. Bueno, yo te lo digo y Cecilia puede dar fe de eso. Sí, Tienes como un parentesco ahí, sí. Siempre dicen que hay por ahí un doble. Sí, ¿no es cierto? Sí, de verdad, tienen un parecido, la sonrisa, la cara de bueno. Mientras Vanessa no se confunda esta Sí. ¿no? Bueno. Ahí está, bueno. Pero hoy ya no vamos a hablar de cine. Ahora vamos a hablar de los ojos. De los ojos. Vamos a hablar de los Y te tengo una pregunta. Cuéntame. Veo que usas lentes. Sí, uso lentes. ¿Desde cuánto tiempo usas lentes? Mira, uso lentes desde más o menos que estuve en 5º grado o 6º grado de primaria, porque no veía bien. Yo recuerdo que veía así como que doble imagen, ¿no? Una sobre otra. Y en tu familia probablemente alguien usa lentes, papá, mamá. Claro. También. Recuerdo que mi papá usaba lentes. Correcto. ¿Y has usado alguna vez lentes de contacto? Sí, usé lentes de contacto entre los 16 y 20 y tantos años que ya me operé, ¿no? Él veía doble. Porque yo tenía unos lentes que eran así gigantes. Eran Lo así que se dice unos un poto de botella. poto de botella. Era Era miope y astigmatismo y Pero todo. te voy a compartir algo que él me contó. Cuando era chiquito dice que él veía doble. Entonces, su primera enamorada, digamos, la primera chiquita que se le acercó, vio dos y se emocionó. Dijo, y de ahí, gemelas. claro, y de ahí se dio cuenta que necesitaba lentes. Entonces me operaron y dije, no puedo, yo mantengo mi costumbre. Siempre es de dos. ¿Y hace cuánto tiempo fue la última vez que fuiste al oftalmólogo? Fui hace, ¿cuánto? Unos 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Sí. Eso es algo importante, ¿no? Es importante siempre que por lo menos una vez al año vayamos al oftalmólogo y hagamos una evaluación completa. No solamente porque uno no está viendo bien, ¿no? Hay enfermedades dependiendo de la edad, ¿no? De niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y dependiendo de las edades de los pacientes hay que descartar y prevenir, adelantarse a las enfermedades que uno pueda encontrar, ¿no? En los niños, la mala visión, que es el ojo perezoso, la miopía. En los jóvenes, efectos refractivos como la miopía, astigmatismo, hipermetropía. En los adultos, las cataratas. Y en la gente ya mayor, problemas de mácula, problemas de retina. Ahora, también hay otro tema, y digamos, las personas que de repente ya usamos lentes, porque yo también uso lentes, digamos, también hay que, digamos, no solamente quedarte con que ya tengo la medida que necesito, tengo los lentes que necesito, me olvidé del problema. No queda ahí, ¿verdad, Mauricio? No. Hay que ir constantemente porque esta medida puede ir en aumento hasta llegar un momento en el que ya no ves nada. Correcto. Me cojo el caso de Oscar. Tú has sido un paciente que tuvo muy alta la miopía. Muy alta, sí. Probablemente con un componente astigmático, ¿no? Un componente de una alteración a nivel del eje, que hacía que tú tengas que torcer la cabeza para enfocar. Eso se llama el astigmatismo. La cirugía es una alternativa en problemas refractivos, tanto de miopía, hipermetropía, astigmatismo. Cuando la miopía es muy alta, pasa lo que pasa contigo. Mucha gente pregunta al final, doctor, me operé de miopía. Algunos quedan sin lentes para toda la vida y otros necesitan usar unos lentes en comillas de descanso que están mal dichos, porque queda una medida residual. Es una no medida existe de lente de esa descanso. medida de descanso o esa palabra que mucha gente lo usa. A mí me formularon lentes o medidas de descanso. O bien necesitas lentes porque tienes un problema, o bien no lo necesitas. Ese más 0,25 menos 0,25 es muy mínimo. Y a la larga va a estar ejerciendo algún tipo de alteración a nivel de enfoque. Porque el ojo tiene músculos. El aparato ocular no solamente es la córnea, el iris, la pupila, la retina, también son los músculos. Y eso también ejerce una función de acomodación. Claro. Tanto de lejos como de cerca. Entonces,
Es importante tener en cuenta que si uno requiere usar lentes, tiene que usar los lentes porque necesita una ayuda refractiva para poder ver bien de lejos o bien de cerca y corregir al 100% su visión. Cuando uno se opera, como el caso tuyo, que probablemente hablaste de una miopía de -7 a más, una miopía muy alta, dependiendo de la estructura anatómica de tu ojo, de la córnea, uno puede llegar a decir, ¿sabes qué? Yo voy a poder corregirte con el excimer láser el 100% o probablemente a unos años revierto un poco y quedas con una miopía de -1 o de -1,25. Sí, entonces es un tema que hay que dejar bien claro porque muchas veces en la consulta el paciente va y hoy en día desean operarse, desean no usar los lentes y la cirugía refractiva es una alternativa para decir adiós a los lentes, pero hay que estudiar bien al paciente. Hay que determinar bien cuál es la medida exacta del paciente, si es muy alto o es muy baja. Es muy diferente operar una miopía de -2 o una miopía de -7, -8. ¿Sí? Y obviamente también ver la calidad en cuanto a la sensibilidad de contraste, que es un tema importante. Una cosa es ver y otra cosa es ver también en HD. Eso es lo que te iba a decir. Se sabe poco de la cirugía, ¿no? Es más, hay mucha gente que todavía, digamos, presenta muchísimo temor ante digamos, la sola idea de tener una cirugía en los ojos. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se da? ¿Se corta el ojo? ¿Se abre el ojo? ¿Cómo funciona? Ok. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es estudiar bien al paciente, ¿no? Yo no voy a hablar mal de nadie. El paciente es libre de elegir quién lo ve, qué oftalmólogo o qué optometrista lo ve. ¿Sí? Dependiendo si va a una óptica o va a un médico, tiene que asegurarse que tenga un examen completo visual. No solamente estimar la medida, refracción y decirle, ya, usted tiene astigmatismo y adiós. Hay que estudiar bien el ojo, porque el ojo hay que estudiarlo en su conjunto. No es solamente visión, el ojo tiene aparatos, sistemas y tiene partes importantes que uno tiene que evaluar, por un lado. Por otro lado, la cirugía láser es una cirugía que es bastante rápida. No es una cirugía... Es con láser entonces, no es con bisturí. Se llama excimer láser. Antiguamente, lo que tú mencionabas, era lo que se llamaba la queratotomía radial, cuando uno cogía la córnea y la tajaba como una torta. Ajá. Claro. Sí, esto está hablando hace 25, 20 años atrás. Que era la técnica que describió el doctor Barraquer muchos años atrás, en 1978 a 1985, cuando uno corregía la miopía haciendo unos cortes a nivel de profundidad con un microbisturí. Claro. Eso ha dado a la larga recidivas y ha alterado justamente la estructura de la córnea porque estabas alterando la estructura de la córnea. Hoy en día el excimer láser facilita no hacer esos cortes, sino levantar un flap con un aparato que se llama un microquerátomo, disparar el láser directamente corrigiendo la medida de la hipermetropía, el astigmatismo o la miopía en conjunto, si hay combinación de medidas, y luego volver a colocar ese flap en su sitio. Ese procedimiento quirúrgico no dura más de 1 minuto, es bastante rápido, dependiendo de la tecnología y el excimer láser que el oftalmólogo utilice para corregir. No todos los excimers son iguales. Las casas comerciales tienen tendencias en cuanto a lo que son también lo que nosotros llamamos software e investigaciones que hacen para poder tener mayor calidad en cuanto a la corrección de defectos miópicos, hipermetrópicos, astigmáticos. Y hay otra cosa más que hoy en día, desde hace ya 5 años acá en el Perú, porque ya hace 10 años en el mundo se da, es el femtoláser, el femtosegundo. Entonces, hay dos tipos de cirugías. Una cirugía de láser con corte, que es levantando una lamela, como una pequeña jamonada. Como una lonja. Una lonja. Se dispara el excimer láser y luego se vuelve a colocar sin suturar. Esa cirugía, como digo, dura 1 minuto, más de 1 minuto no pasa, y sin puntos. La recuperación visual será a las 72 horas siguientes, bastante rápida, el paciente sale caminando, sale viendo, no es dolorosa. Y la otra es sin corte, sin esa lonja. Sin nada. Utilizamos una tecnología de nanosegundo, que utilizan digamos así para que el público entienda, emite unas burbujas de aire dentro de la córnea, que es causa una fotodisrupción, y ese láser previo al excimer lo que hace es levanta la córnea, sin necesidad de haberla cortado. Entonces, ya tenemos tecnología tanto en cuanto en el Perú para poder corregir cirugías de excimer láser con corte o sin corte. Ambas son excelentes, ambas logran, dependiendo del excimer y dependiendo de la medida del paciente, corregir el 100% de la visión y ambas son ambulatorias. Ningún paciente se va al otro mundo por una cirugía excimer láser. Ni te quedas un paciente a dormir tampoco. Un paciente bien estudiado es un paciente que tiene la plena garantía de que el oftalmólogo y su oftalmólogo le diga. Así que si te dicen, oye, me voy a operar los ojos, vengo mañana, mentira. Mentira, ¿ya? Porque te vas a tu casa, te operas y regresas el mismo día, nada que regreso al día siguiente. Exacto. Es importante siempre recargo, ¿no? Estudiar bien al paciente. El paciente bien estudiado es paciente exitoso. Mauricio, una consulta. Es como que el láser es el que me han practicado a mí, el de levantar la lonja. Se sentía un olor
Sí. Fuerte. Se sintió un olor un poquito como a quemado. Exacto. Correcto. Eso es... Porque lo que hace es una fotoablación, o sea, ablaciona. Claro, lo digo Hablando en criollo, Lo como quema sacar un poquito. brillo, Ya. ¿no? Y pulir ya. esa capita abierta que uno tiene de la córnea para justamente al momento de pulir corregir esas irregularidades que te causan la miopía, la Es hipermetropía. un calorcito que se siente ahí. No se siente en verdad, sino que se huele, ¿no? Que se huele, pero es pasajero, tú lo has vivido, es bastante rápido. Ahora, la impresión que te deja, por lo menos la impresión que a mí me dejó estar con lentes de este tipo, pero con las lunas que me pesaban y se me aplastaban la cara. El pico de botella. Claro, eran unas lunas enormes. Entonces, cuando me operan, salgo con un protector nada más. Transparente. Veía borroso, me imagino que por las gotas, qué sé yo. Y me fui a dormir, ¿no? Bueno, y al día siguiente, lo primero que hice fue abrir las ventanas. Y lloré de la emoción, porque por fin podía ver Lima gris y los techos sucios, no importa, pero podía verlos sin la necesidad de unos lentes. Es que ese y eso creo que es un sacrificio. O sea, si te da miedo un poco la situación, el precio vale la pena. O sea, la impresión que te deja es impresionante. Qué bien que tú lo has vivido, que tú lo digas, porque es así. O sea, es la sensación y el efecto wow, como mucha gente lo dice, ¿no? Te emancipas de él. Sales como si hubieras estado en el sauna unas 3-4 horas, obviamente, porque es un acto quirúrgico, ¿no? Ha habido un poquito de gotas, se utiliza un poco de agua y eso hace básicamente que haya una visión un poco borrosa en las primeras horas, pero luego, en el transcurso del tiempo, pasadas las 24 horas, tú sientes esa sensación de que se te abrió completamente el mundo, ¿no? Es todo mucho más nítido. Qué maravilla. Dependiendo, obviamente, de la medida que tú tienes. Tenemos una pregunta del Facebook que además está importantísima y a mí me pasó también. Jafre dice, a los 14 años, o hace 14 años, esa parte no la entiendo, me medí la vista en un oculista de tienda y ahora estoy perdiendo mucho la vista. ¿Qué hago? Buena pregunta, agradezco la pregunta del televidente. Es importante, como vuelvo y recalco, de que la visión sea medida por una especialista, ¿sí? No por el efecto de vender una gafa. Se pueda estar, en comillas, jugando con la visión que tiene uno. El acto de medir la visión, por más sencillo que uno como paciente lo ve y dice, oye, esto es muy sencillo, ¿no? Tiene un estudio, hay que hacerlo bien. La córnea tiene unos ejes, tiene unos ángulos que uno no lo ve en los aparatos que uno utiliza para poder corregir y dar esa mejor calidad de contraste, de sensibilidad de contraste y de visión que uno tiene. Este paciente que a los 14 años o hace 14 años se midió la visión y ahora está perdiendo la visión, hay que ver qué edad tiene. Entonces me gustaría verlo en el consultorio y hay que descartar dos cosas. Si es mayor, que no tenga catarata o no tenga alguna enfermedad asociada como glaucoma o degeneración macular, y si es joven, un queratocono, una irregularidad a nivel de la córnea que esté afectando justamente el enfoque binocular de un ojo o de ambos ojos y que vaya avanzando esa enfermedad porque ha sido mal medida o porque la persona que lo midió, en este caso un optómetra, no le diagnosticó una enfermedad de base que puede haber tenido o que tenga a nivel de la córnea. Ese es el riesgo que se corre cuando, porque claro, hay muchas ópticas al paso que te dicen, si te compras la montura, la medida no te la cobro. Claro. Correcto. Y te facilita las cosas, ¿no? Y entonces tú dices, ya, monstruo, me estoy ahorrando una medida, y te ponen unos aparatos, ¿no? Que son como unos lentes así de Terminator, así de fierro, y te van probando lupas. Correcto. ¿No es cierto? Y de pronto dice, ya, con esto veo bacán. Hay algo que el médico hace definitivamente y se llama la anamnesis, la entrevista previa. O sea, lo que te pregunté inicialmente, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo usas lentes? ¿Has usado lentes de contacto? ¿Algún familiar usa lentes? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar justamente a que yo tenga una idea general de dónde vienes tú. Porque la herencia en cuanto a la parte de enfermedades oftálmicas es importante. Todo paciente, el 35% de la población en el mundo usa lentes. Mucha gente me pregunta, doctor, usted es cirujano refractivo, pero ¿usted por qué no se operó? Porque hay medidas que no cubre el excimer y también hay grosores de córnea que son muy delgadas que el excimer tampoco puede ablacionar, puede corregir. Entonces, no todo el mundo es un candidato ideal para la cirugía láser. Es importante tener en cuenta que la cirugía láser ha mejorado la calidad de vida de muchísimas personas. En un 80-90% de las personas, pero hay un 10% o 15% de los cuales estoy yo, que tenemos una córnea muy delgada o una miopía astigmática muy alta, que el excimer no es la tendencia. Hay otras técnicas, como los lentes fáquicos de cámara anterior o como la cirugía facorefractiva. O sea, sin necesidad de tener catarata, yo te quito el cristalino y te coloco un lente multifocal para darte toda esa potencia que no tienes. ¡Wow! ¡Qué loco! Tenemos preguntas, sí. Sí, Jackie nos pregunta,
En la óptica me dijeron que la lactancia me hará perder la vista. Sí, cuando uno está en embarazo y posparto, lo que se llama puérpero, la mamá gana peso, porque obviamente se hincha, hay edema, y eso afecta definitivamente también al ojo, porque hay un aumento súbito y transitorio de la presión intraocular y miopiza temporalmente a la paciente Temporalmente. gestante. Entonces, toda paciente que está en gestación hay que ser evaluada por lo menos 1 o 2 veces al año, y luego de 6 meses de haber dado a luz, hacer la corrección debida en cuanto a la visión si tiene algún defecto refractivo. Porque si la ves al día siguiente o a la semana de haber dado a luz, esa medida todavía va a estar fluctuando y va a cambiar. Pero es transitorio, Es transitorio. No es permanente. Tenemos otra pregunta. Karina dice, veo un punto negro con una colita en mi ojo derecho. ¿Debo ir al oculista? Un punto Sí, negro, puede ser así un es. bicho que se le ha metido. Eso es importante. Eso nosotros llamamos miodesopsias o mosquitas Yo también flotantes. tengo eso. ¿Sí? Usualmente las De verdad. miodesopsias o mosquitas flotantes, que es normal encontrarlo en gente joven, es porque tiene miopía. Muchos pacientes miopes tienen esa alteración porque hay una cosa que se llama desprendimiento del vitrio, no desprendimiento de la retina. Claro, porque mucha gente cuando habla de desprendimiento se asusta. Sí. Una cosa es el desprendimiento de la retina, que sí es una urgencia quirúrgica, oftalmológica, y otra cosa es el desprendimiento del vitrio, que es la gelatina interna que está dentro del ojito, que se desprende porque hay de repente alguna alteración metabólica, porque el paciente es miope, porque había antecedentes familiares, y eso no es una urgencia. Entonces eso causa a veces unas moscas flotantes. Si esas moscas flotantes van agrandándose y se hacen mayores, es importante que haga un descarte, que vaya al oftalmólogo, que el oftalmólogo le haga un fondo de ojo para descartar cualquier problema que pueda haber dentro del ojo. Eso me parece importante, Mauricio. El tema del desprendimiento de retina. Tengo un amigo que tiene una medida muy alta y le habían diagnosticado eso, ¿no? El riesgo, no puede hacer deporte, por ejemplo, no puede hacer ejercicio y lee mucho, ¿no? Es además director de teatro, entonces, digamos, está metido en un negocio en el que necesita usar su vista de todas maneras y que está en constante Qué chévere que toques ese punto, porque ese punto es un punto bastante importante, no solo entre los médicos, sino también con los pacientes para entenderlo, ¿no? La miopía es un ojo grande, ¿sí? Es un ojo que si tú lo cortas, sale como un huevo elongado. Por ende, la retina es elongada, y una retina elongada es una retina, en comillas, estriada, ¿no? Un poco más delgada de lo normal. Y eso hace que cuanto mayor miopía tenga uno, mayor riesgo de desprendimiento de retina espontáneo, lo que se llama desprendimiento de retina reumatógeno puede haber. Pero ojo, hay pacientes miopes que no tienen la retina malograda o alterada. Hay 2 tipos de miopía, ¿no? La miopía corneal y la miopía retinal, o la combinación de ambas. Cuando tú tienes un fondo de ojo, un paciente miope, tú esperas encontrarle pues degeneraciones en la retina. A veces no las encuentras, pero la miopía está marcada, entonces es una miopía corneal. Esos pacientes son exitosos en cirugía refractiva porque no hay ningún compromiso y ningún componente que pueda causarles algún tipo de desprendimiento posterior de retina. Pero en pacientes miopes que tienen compromiso de retina, previamente a una cirugía hay que hacerles una fotocoagulación láser, sellar esos huequitos que se están abriendo en la retina para evitar un desprendimiento de retina posterior. Y obviamente pacientes con alta miopía son pacientes que tienen que cuidarse toda la vida porque algún golpe en la cara, como decía papá Chuymen, en la cara no, puede causarle justamente algún tipo de desprendimiento de retina. Wow. Y el excimer es una alternativa, y otra alternativa son los lentes fáquicos, lentes de cámara anterior que no van dentro, digamos, no se saca el cristalino, sino van por delante del cristalino, que corrigen completamente esa miopía alta. Pero se quedan ahí. Se quedan ahí, son cosméticos, nadie se da cuenta que los tienes puestos, es una cirugía también ambulatoria, sin puntos, y corriges también miopías muy altas. Tenemos una última pregunta del Facebook. Brevemente, Pilar nos pregunta, tengo un bebé de 6 meses y tiene un ojo más chiquito que el otro. ¿Es de cuidar? Es de cuidar, sí, porque hay 2 cosas en el nacimiento de los niños que se llama el microoftalmo o la microoftalmia. Un ojo pequeñito comparado con el otro ojo. Es importante que la evolución y la evaluación y el desarrollo motor y visual del niño sea completo. Entonces, si ve que un ojito está más chiquito que el otro, llévelo al oftalmólogo, hay que descartar que no tenga ningún problema muscular, ningún problema estructural, o de repente una tosis que el niño puede haber tenido, o una caída de párpado que haga notar que ese ojito está más pequeño que el otro. Entonces sí es importante llevarlo al oftalmólogo y evaluar ese caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Realmente hoy hemos aprendido muchísimo de las últimas técnicas. Sí, tenemos que seguir. Yo creo que hay que seguir hablando acerca de eso. La próxima semana, parte 2.
Ya entendí. Continuamos. Mauricio, entonces la próxima semana te esperamos porque han quedado muchísimas preguntas, ¿verdad? Sí, muchas personas que me imagino, ¿no? Quieren saber más, quieren enterarse más de estos nuevos procedimientos, ¿Sabes qué? así Hay que otras cosas que pueden seguir consultando porque han quedado definitivamente comentarios y consultas en el aire, pero por ejemplo, a mí se me ocurre que la otra semana quiero traer mis lentes para ver por si los colores de las lunas afectan en algo, cómo puedo comprobar la calidad de los lentes que me preparan en las ópticas, ese tipo de cosas creo que son importantes. Sí, porque este chico además tiene una colección de lentes. No, así, hoy en día muchas Polo que se pone zapatilla, ¿no? ¿no? Claro, perfecto. Mauricio, muchísimas Es moda. gracias.